Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a la segunda sesión de las Open Series ligadas al Packaging Óptimo. Mi nombre es Carlos Monerri, soy director de Transferencia Tecnológica y Mercado de ITN y quería daros la bienvenida a esta segunda sesión, donde trataremos, a diferencia de la jornada de ayer, sobre la parte del embalaje para que éste sea sostenible, eficiente y seguro. Y os contaremos las diferentes tecnologías y campos donde estamos desarrollando dentro de ITN. Indicaros también que esta jornada está apoyada por el IVACE, el Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial, de la Generalitat Valenciana. Antes de dar paso a Núria Ranz, que será la primera de las ponentes de esta Open Series, me vais a permitir, para aquellos que sois nuevos o no estuvisteis durante el día de ayer, os explique brevemente qué es ITN. ITN es un centro tecnológico donde trabajamos principalmente en transferir a través de la I+D+I conocimiento y tecnología a las empresas, principalmente en 4 grandes áreas. Una ligada a los materiales y tecnologías dentro del mundo del envase y de los residuos, a la economía circular y la sostenibilidad. Una segunda, que es el foco de la jornada del día de hoy, donde trabajamos junto con empresas y diferentes agentes en la parte de diseño, seguridad, funcionalidad de envases y embalajes. Un tercer bloque donde trabajamos en la parte de exposición a agentes químicos y monitorización ambiental, principalmente en ambientes industriales ligados a la presencia de patógenos o sustancias que pueden generar un daño a la salud del ser humano. Y una cuarta parte, y un cuarto bloque, donde trabajamos en la parte de movilidad y logística inteligente y sostenible. Con todo ello trabajamos con los diferentes sectores industriales, a los que durante el año pasado se consideraron sectores esenciales, desde los fabricantes de materias primas, propios fabricantes de envase y embalaje, los usuarios de estos envases y embalajes, desde el sector agrícola, alimentario, bebidas, farmacia, cosmética, pasando por la parte de gran consumo, la parte de los distribuidores y, por último y no menos importante, el fin de la cadena ligada al mundo del packaging o de la logística, que es la gestión de residuos y el tratamiento de estos residuos mediante el reciclado o las diferentes formas de reciclado. Con todo ello disponemos de diferentes tecnologías. A lo largo del día de hoy nos vamos a centrar en unas cuantas de ellas, pero para que las conozcáis, desde la síntesis de materiales, pasando por la formulación de nuevos materiales, tecnologías de reciclado, biotecnología, bioingeniería, bioinformática, toxicología. Cubrimos diferentes aspectos de la tecnología aportando soluciones al mercado en aquello que nos demanda. Grandes números de ITN, pues más de 800 clientes durante este año y principalmente nuestra actividad, como os decía, está centrada en la I+D+I, con múltiples proyectos con clientes. La parte de asistencia tecnológica e innovación, que también es una parte muy relevante de nuestro día a día, ligado al mundo de los servicios de ensayo, donde nos demandáis tanto que hagamos control de calidad como que os ayudemos a verificar la eficacia de las diferentes soluciones de packaging o garantizar, por ejemplo, la seguridad alimentaria. Como os decía, hoy nos vamos a centrar en diferentes tecnologías dentro de este gran grupo, que es el diseño, seguridad y funcionalidad de envases. A lo largo del día de ayer nos centramos en el envase primario, hoy nos centraremos más en la parte de embalaje, donde disponemos de un equipo de ingeniería de embalaje y unas instalaciones que nos permiten ayudaros a dar solución a aquellas problemáticas que tenéis. Como os decía, contamos con diferentes equipos humanos, pero también con unas instalaciones de más de 7.000 metros cuadrados, de las cuales 3.000 están orientadas a la parte de servicio, a la parte de laboratorios o plantas piloto, donde contamos con diferentes tecnologías o equipamiento para dar respuesta a aquello que nos demandáis. Gran parte de estos laboratorios se encuentran acreditados por ENAC. De hecho, también contamos con diferentes certificaciones a nivel internacional, desde, por ejemplo, la certificación ISTA, que está ligada al mundo del envase y embalaje y la seguridad en el transporte, como en el campo de la compostabilidad, por ejemplo, de la economía circular, contamos con certificados y acreditaciones de diferentes centros internacionales. Y como también adicionalmente quería comentaros, en la parte del mundo del embalaje, fuimos el primer laboratorio reconocido por Amazon como APAS, y esto quiere decir que somos uno de los laboratorios certificados por ellos para hacer los diferentes ensayos
que están demandando para el envío a través del e-commerce de diferentes productos. Y sin más, daros las gracias y mostraros nuestro agradecimiento por el interés en esta jornada, y le doy paso a mi compañera Nuria Hernán. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Buenos días a todos. Estoy intentando iniciar mi vídeo. Bueno, lo primero de todo es daros la bienvenida junto con mi compañero Carlos. Lo primero de todo voy a comentaros las normas de funcionamiento. La duración de la jornada va a ser aproximadamente de 2 horas. Durante la sesión podéis enviar vuestras preguntas a través del chat habilitado en la parte superior derecha de la pantalla. Enviar las consultas, por favor, indicando vuestro nombre, apellidos y empresa para saber a quién dirigirnos, para contestarlas. En la ronda de preguntas tendréis acceso al micrófono y debéis desactivarlo vosotros mismos. Cuando finalice la presentación se dedicarán unos minutos a responder preguntas e intentaremos responder todas las preguntas posibles. Lo que pasa que para cumplir con los tiempos, si se queda alguna en el tintero sin contestar, por favor enviarnos un correo a jornadas@itene.com y os contestaremos después de la jornada también, las que se hayan podido quedar. Después del taller que tenemos hoy con vosotros, de esta sesión de 2 horas, recibiréis un correo de agradecimiento con una encuesta de valoración que por favor os invitamos encarecidamente a responderlo, porque la crítica constructiva nos ayuda a mejorar día a día, así que por favor darnos vuestro feedback para poder hacerlo cada día mejor. Quedamos a vuestra disposición a través del correo jornadas@itene.com para resolver cualquier duda o necesidad que podáis tener y derivarla dentro de Itene para atenderla. Y bueno, y por supuesto que os iremos manteniendo de cualquier taller, seminario online o presencial que tendremos en Itene y que organizaremos para todos los clientes y socios. Sin más, voy a la presentación. Bueno, simplemente la sesión que tenemos hoy es cómo conseguir un embalaje sostenible, eficiente y seguro para la distribución. Es la segunda parte del Open Series que abrimos ayer. Como ha comentado Carlos, ayer más centrado en envase primario, hoy ya nos centraremos más en embalaje secundario y terciario, en el sistema de embalaje distribución. Tras la apertura que acaba de hacer Carlos, os voy a presentar yo nuevos modelos y tendencias en la distribución de productos. Soy gerente del área tecnológica de consultoría, asistencia técnica e innovación en Itene, donde se engloba esta unidad de sistemas de embalaje y distribución que tratamos hoy. Seguidamente, tras mi ponencia, presentará Marta Garrido cómo alcanzar el embalaje técnico, económico y medioambientalmente eficiente en la distribución y casos de éxito. Y le seguirán 2 ponencias que hará mi compañero José Ignacio Garrigós: cómo mejorar la eficiencia de distribución de productos con requerimientos de control de temperatura y cómo estandarizar dimensionalmente el packaging para la correcta distribución. Todas estas presentaciones con casos de éxito reales, con problemáticas que hemos resuelto con las empresas. Seguidamente a estas presentaciones tendremos una demostración práctica de los laboratorios en los que nos apoyamos mucho en la unidad de sistemas de embalaje y distribución, aparte de hacer servicios estándares que hace el laboratorio. Podréis ver de la mano de mi compañera Ariana Gómez cómo hacemos validamos distintos embalajes del sistema de distribución. Veréis los laboratorios sobre todo centrados en lo que es el centro de simulación del transporte y los laboratorios que validan estos sistemas de embalaje y embalaje. Posteriormente tendremos una rueda de preguntas o conclusiones a la jornada con las preguntas que nos hagáis y el debate que se pueda generar. Sin más, empiezo con mi presentación. Muchísimas gracias por estar ahí. En cuanto a los nuevos modelos y tendencias en la distribución de mercancías, comentaros, pues bueno, os voy a hablar en esta ponencia de nuevos modelos por un lado y de tendencias por otro lado. En nuevos modelos de distribución de mercancías, pues quiero hacer incidencia en la distribución e-commerce que tanto auge está teniendo hoy en día, sobre todo también derivado de la pandemia COVID-19, en el que nos encontramos atrapados en casa sin poder salir y como vimos, teníamos que ya para ir a comprar, para todas las necesidades diarias, pues cómo teníamos que pedir productos a través de
de la distribución e-commerce a través de los pedidos online. Era una tendencia que estaba cada vez más al auge, que sin embargo debido a la pandemia se ha acelerado. Los transportes de última milla, ese tipo de distribución difiere bastante de la distribución tradicional que tenemos. Lo iremos viendo a lo largo de esta presentación. Y por otra parte, otro nuevo modelo que está muy en auge es el transporte refrigerado eficiente. Quiero remarcar eficiente. Evidentemente, el transporte refrigerado para productos perecederos siempre ha estado ahí, siempre lo hemos utilizado, pero en estos tiempos que hay que garantizar la calidad, la seguridad de los productos, ya sean vacunas, ya sean alimentos, es muy importante y vienen muchas empresas con estas problemáticas a ITENE el validar que este transporte refrigerado es eficiente, se realiza de la manera adecuada, detectar los puntos críticos para que el embalaje se adecue lo más perfectamente posible a estas necesidades. En cuanto a la distribución e-commerce, pues aquí os he puesto un ejemplo para que veáis la complejidad que tiene un entorno de distribución e-commerce. Este es un ejemplo de un producto de paquetería de Estados Unidos a España. Como veis, tiene un transporte intermodal, puede sufrir aéreo, ferroviario, carretera, marítimo, pasa por muchas plantas interplataformas o hubs de distribución, tiene largos recorridos, puede sufrir ciclos de temperatura y humedad diversos, pasa por muchas etapas en las cuales los productos de alguna forma se maltratan porque se va con mucha prisa por la comercialización, por la productividad, por cumplir. Aquí os he puesto también unos ejemplos para que veáis cómo tratan la mercancía. Este empleado, cuanto más rápido descargue ese camión mejor, entonces no tiene ningún cuidado, arroja los paquetes como veis y sin embargo incluso este mismo, mirar cómo lanza ese transporte, ¡boom!, el paquete a saber lo que era, como son botellas de vino, como luego veréis en la demo, se desparraman todas. Pues bueno, es un ejemplo, este entorno de distribución de paquetes es un entorno muy exigente, donde las vibraciones y especialmente los impactos, caídas, son los mayores riesgos y las mayores fuentes de daños, como habéis visto en estos vídeos. Cualquier artículo frágil, como electrodomésticos, productos electrónicos, hardware, botellas de vidrio, son susceptibles de sufrir estos daños durante esta distribución e-commerce. El embalaje, por tanto, es un elemento esencial para mitigar estas vibraciones, estos impactos y esta caída, que como veis difieren mucho del entorno tradicional en el que las cargas son más consolidadas y los riesgos son un poco diferentes. Es por eso que nosotros, gracias a la infraestructura que veréis en la sesión práctica detrás de las ponencias, validamos estos ensayos mediante ensayos de caída que tenemos regulados en distintas normativas. Un ejemplo de ello es la norma ISTA 3A con diferentes alturas de caída. Aquí hay unas fotos de los ensayos, pero lo veréis mejor en los vídeos de después. Nosotros, pues Amazon junto con FedEx han estudiado su entorno de distribución con la ayuda de ISTA y han preparado dos procedimientos de pruebas de simulación del transporte, el Amazon.com y el Amazon SIOP, que seguimos en ITENE. Son protocolos por lo que os digo, porque la distribución tradicional nada tiene que ver con el e-commerce y en los que seguimos en ITENE. Y en cuanto al transporte refrigerado eficiente, pues aquí tenéis un ejemplo también de la complejidad del entorno de distribución para el transporte refrigerado. Tenemos siempre una primera etapa y otra segunda etapa. En la primera etapa de la gran distribución, normalmente la carga, como veis, paletizada es más homogénea, el transporte ya se hace más controlado desde un proveedor a un fabricante o un centro logístico de la gran superficie. La carga es más regular, los problemas que podemos encontrar son más de remonte de la carga y que colapsen las cajas por las calidades. Evidentemente, aquí jugamos con la temperatura y humedad, que es crítica sobre todo en los embalajes de cartón, y hay que ver si se mantiene. Evidentemente las cargas y por requerimientos legales se debe mantener, pero los productos en función de la disposición que tienen el palet, la ubicación que tienen en el camión, el sistema de embalaje puede ser más susceptible de que esa temperatura llegue a correr un abuso o no. ¿Vale? Y la segunda etapa de distribución, como veis, ya la carga paletizada es más heterogénea, es un transporte ya del centro logístico a tienda,
demanda, la carga es más irregular, combinan embalajes secundarios, primarios. Como veis, al final es lo que me ha pedido la tienda, lo agrupo como puedo y lo saco. Evidentemente, pues no es la mejor manera y luego pues podemos encontrar inestabilidad de estos productos y pérdidas del producto por esa mala adecuación. Esto unido con el transporte, pues como os comentaba, el transporte refrigerado eficiente, nosotros es un modelo y una tendencia que es realidad porque ya estamos trabajando en ITENE pues, con data loggers, con sondas específicas. Como veis aquí son unos ejemplos de mercancías que de alguna manera monitorizamos en distintas posiciones en el palet, como veis en distintas posiciones en el camión, para ver dónde están los puntos críticos de ese transporte de temperatura y adecuar ese sistema de envase y embalaje, ¿vale? Que es importante para garantizar la integridad de esa mercancía perecedera. Y en cuanto a tendencias, os quiero hablar un poco de las 3 tendencias que tienen más en auge en función de las necesidades de las empresas que acuden aquí a ITENE. Tenemos el ecodiseño, diseñar teniendo en cuenta los criterios medioambientales, es una tendencia. Hoy en día, como sabéis, la sostenibilidad y los requerimientos del Horizonte 2030, el Real Decreto que está en borrador, que ya se ha publicado, tiene también muy en cuenta parámetros de ecodiseño. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta, el diseñar siendo eficientes para reducir costes y para garantizar ese impacto medioambiental en el medio ambiente. Por otra parte, otra tendencia que tenemos es la monitorización de rutas. Cada vez más acuden a nosotros empresas para que les diseñemos ese sistema de embalaje adecuado en función de esos riesgos mecánicos y climáticos que pueden tener en sus rutas. Entonces tenemos la suerte de tener este dispositivo que hemos diseñado, que es propio de ITENE, es un data recorder que es capaz de grabar todas las vibraciones, aceleraciones que ocurren en el ciclo de distribución, ya sea carretera, marítimo o aéreo, y luego poderlas reproducir en nuestro centro de simulación, de forma que validamos ese sistema de embalaje en función de la ruta y teniendo en cuenta también temas de temperatura y humedad crítica. Y por último, otra tendencia que también está muy en auge es la estandarización del sistema de envase y embalaje. ¿Cuántas veces una empresa tiene tantas referencias de envase y embalaje que no las tiene estandarizadas, no las tiene optimizadas, está perdiendo por ahí, al final está perdiendo dinero, está incurriendo en unos gastos que pudiendo estandarizar y teniendo menos referencias de envase y embalaje sería más efectivo y trabajaría mejor. Entonces, esas son las 3 tendencias que más nos vienen a ITENE y un poquito por ahondar, que lo trabajarán mis compañeros después en ponencias y con los casos prácticos específicos, pues es muy importante, como os he dicho, por los requerimientos de la Europa del 2030, el desarrollar, el coger ese envase óptimo. Tan malo es infravalorar el embalaje porque voy a tener pérdidas de producto y al final voy a tener gastos, como sobreembalarlo porque también me estoy gastando más dinero en ese envase y embalaje. Con lo cual, en el equilibrio está la virtud. Tenemos que ir a lo adecuado, ni ser demasiado escaso para generarme pérdidas, ni demasiado abundante para generarme pérdidas por ese sobreembalaje y para cumplir con los objetivos del 2030. Estos objetivos del ecodiseño que buscamos en los sistemas de embalaje y distribución, pues intentamos reducir todo sobreembalaje y desarrollar ese sistema de envase y embalaje lo más respetuoso con el medio ambiente, seleccionando los materiales más adecuados. Analizamos distintas alternativas de envase y embalaje a nivel nacional, internacional, de proveedores que ya son una realidad, que ya están en el mercado y que ya venden ese material. Validamos esas características técnicas y estudiamos y vemos las limitaciones de los componentes sostenibles. Hacemos un estudio comparativo de costes entre las distintas alternativas con sus ventajas y desventajas desde cada una de las soluciones y seguimos esta metodología de trabajo que os he puesto aquí para definir los requerimientos de la empresa, para analizar la situación actual y detección de los puntos críticos, hacer un buen diagnóstico de la situación. A partir de ahí definir ese análisis económico medioambiental de los componentes de ese sistema de embalaje hacia los materiales más sostenibles,
hacer un diseño conceptual y en detalle de las distintas soluciones de embalaje, aplicar esas mejoras, validarlos mediante los ensayos de simulación del transporte, ya bien sea porque podemos monitorizar esa ruta y tenemos la ruta grabada, o bien porque podemos reproducir los protocolos de ensayo que dictan las normas, y luego incluso podemos validar esas alternativas con la percepción del consumidor, realizando focus groups específicos y desarrollando las fichas de embalaje. Todo esto os hablará mi compañera Marta. Después, y en cuanto a la monitorización de las rutas, pues os quería comentar, pues cada vez más vienen empresas de la gran distribución o empresas de producto perecedero que quieren determinar el control de temperatura, si lo están llevando adecuado para productos frescos, para garantizar la calidad y para también saber si ese embalaje, ese sistema de embalaje les preserva en los puntos críticos. Entonces, bueno, como os he comentado anteriormente, pues estos son productos perecederos que hemos estudiado y esos son distintos dispositivos que usamos, ¿vale? Para hacer este mapeo y catalogar ese ciclo de temperatura y humedades relativas que sufren las mercancías. También esto lo veréis al detalle con mi compañero José Ignacio en su presentación. En cuanto a la monitorización de rutas, pues como os he comentado, a través del Data Recorder desarrollado por ITENE, somos capaces de medir todas las aceleraciones, velocidades angulares, tener todas las Gs determinadas para, de alguna forma, medir esos impactos, shocks, aceleraciones que se producen en el ciclo de distribución. ¿Vale? Una vez analizado, podemos reducir las incidencias asociadas a este embalaje no apto para la distribución, conocer el grado de severidad de mi ciclo de distribución y mejorar la eficiencia del proceso logístico gracias al Saber. A veces nos hemos encontrado que las normas son mucho más estrictas que realmente el ciclo de distribución o al revés. Entonces, gracias a esta metodología que ad hoc y este dispositivo que hemos desarrollado en ITENE, somos capaces de validar cada ciclo de distribución de cada empresa. ¿Vale? Y esta es un poquito la metodología que seguimos, analizamos esa situación actual y definimos los requerimientos, instalamos los dispositivos Data Recorder para analizar ese ciclo de distribución. A partir de ahí detectamos los puntos críticos del sistema de envase y embalaje y los riesgos asociados a ese ciclo de distribución. Podemos proponer propuestas de mejora de ese envase secundario y terciario y podemos hacer unos protocolos específicos ad hoc a este ciclo de distribución o, como bien les he dicho, siguiendo las normas. Eso depende un poco del nivel de severidad que nos hayamos encontrado. ¿Vale? Todo esto también lo veréis en las ponencias de mis compañeros. Aquí es un ejemplo un poquito de cómo veis que obtenemos los datos del Data Recorder, ¿vale? Podemos obtener los Gs, que luego tenemos las aceleraciones, las velocidades angulares. Con esos datos somos capaces de diseñar de forma óptima y adecuada y de luego validarlo en nuestro centro de simulación. Por último, no me quiero extender mucho más, pues en cuanto a estandarización de formatos logísticos, como os he comentado, nos hemos encontrado que muchas empresas tienen una diversidad dimensional tremenda, que no optimizan esos tiempos logísticos debido a tantas referencias de envase y embalaje que tienen, que no se determinan bien los factores de seguridad y de post-compresión test de este sistema de embalaje, no se analiza bien todas las soluciones comerciales del mercado, las calidades óptimas, la resolución de incidencias asociadas a ese envase y embalaje. Entonces, todo eso lo podemos tratar dentro de la metodología de optimización del sistema de envase y embalaje, como os he comentado, muy similar a las anteriores y que veréis en la ponencia de mi compañero José Ignacio. Pues sin más, paso la palabra a Marta Garrido, que va a hablaros de cómo alcanzar un embalaje técnico, económico y medioambiental eficiente en la distribución con casos de éxito. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Nuria, por tu presentación. Ahora vamos a hablar sobre cómo alcanzar un embalaje técnico, económico y medioambientalmente eficiente en la distribución. Vamos a ver un poquito qué objetivos tiene esta búsqueda de eficiencia. Vamos a hablar de este triple criterio y vamos a trabajar con un caso práctico para ver cómo trabajamos aquí con este tipo de proyectos. Lo primero, comentar algunas
de las noticias o información que podemos identificar actualmente que está ocurriendo. Bueno, según la ONTI, lo que nos dice es que un 18% de los compradores online en España han tenido algún tipo de problema con su compra. Y de este 18%, el 32% lo que le ha ocurrido es que el producto ha llegado estropeado o con desperfectos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que se están produciendo incidencias y que los usuarios están recibiendo esos daños en su sistema de embalaje. Por eso es tan importante tener en cuenta que nuestro packaging tiene que ser correcto para que no sucedan este tipo de incidencias. ¿Qué ocurre? Muchas veces el hecho de que el comprador reciba un producto en mal estado puede repercutir enormemente en la idea que tiene sobre nuestra marca o sobre nuestro producto. También tener en cuenta que la legislación está evolucionando y esto repercute directamente en nuestro packaging. Por eso podemos ver una información que ha compartido la agencia tributaria de que hay un nuevo impuesto en los envases de plástico que no son reutilizables y se fija en 0,45 euros el kilo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque va a afectar a nuestro sistema de embalaje y por lo tanto va a repercutir en cómo tenemos que poner nuestro producto en el mercado. También importante que nos comenta la Agencia Federal Alemana que el 80% de los impactos ambientales se definen en la fase de diseño. ¿Esto qué quiere decir? Que si no tenemos conciencia o somos partícipes en el principio del diseño de nuestro embalaje, podemos repercutir enormemente en el impacto ambiental que va a generar. Por eso, lo que vamos a hablar ahora es qué objetivos voy a tener que buscar para poder conseguir ese packaging óptimo a nivel técnico, económico y medioambiental. Como objetivo, lo que vamos a buscar es un sistema de embalaje que sea eficiente y para ello vamos a estudiar el sistema de embalaje en base a esos 3 criterios principales. A nivel técnico, lo que querré buscar es que mi embalaje sea adecuado para el ciclo de distribución, es decir, que no reciba esos daños en el producto y por lo tanto mi producto llegue a cliente final en perfecto estado. Para eso tendré que recabar información sobre el ciclo de distribución, a qué riesgos se está enfrentando y sobre todo qué severidad está recibiendo. También la caracterización del sistema de embalaje, tanto actual como lo que va a necesitar. A nivel económico, lo que buscaré será una reducción de costes y para eso tengo que estudiar soluciones comerciales que hay en el mercado y también que haya esa comparativa de costes con lo que tengo actualmente para que sea rentable el cambio. A nivel medioambiental, buscaré ese embalaje sostenible que esté correcto o que el impacto ambiental que genere sea el mínimo posible. Aquí, tenemos una exclamación porque es un nivel o un concepto que hasta ahora ha estado un poco en segundo plano, pero cada vez y sobre todo teniendo en cuenta la legislación vigente y que va a venir, es muy importante tenerlo en cuenta para el desarrollo del packaging. Para ello necesitaré estudiar materiales alternativos que sean sostenibles, que impacten medioambientalmente de la menor manera posible y también unas soluciones que sigan esos principios de ecodiseño, de reducción, de a lo mejor esa búsqueda de reutilización o compostabilidad, como nos indican muchas de las guías de ecodiseño que podemos encontrar a día de hoy. Al fin y al cabo, lo que hay que hacer es unificar esos 3 criterios, tanto técnico, económico y medioambiental, para alcanzar un sistema de embalaje óptimo y eficiente. Por eso vamos a ver un poquito más ese triple criterio. Mediante este ejemplo, por ejemplo, un frasco de colonia, lo que vamos a ver es qué ocurre cuando no tenemos en cuenta los 3 criterios a la vez. Si estamos en el punto en el que estoy desarrollando un sistema de embalaje a nivel técnico y económico, mi embalaje va a ser resistente para el entorno de distribución, no se van a producir roturas y el coste va a ser asumible para la empresa. El problema es que mi embalaje no va a ser sostenible. En este caso, tendríamos una espuma técnica que no es reciclable y por lo tanto me puede repercutir tanto a nivel económico por la legislación vigente, el tema de los plásticos y también a nivel de usuario final, porque las tendencias del mercado están, sobre todo de los usuarios al final, ventas e-commerce y demás, a trabajar con sistemas de embalaje o a tener mejores valoraciones para embalajes que sean sostenibles.
En cuanto a criterio económico y medioambiental, podemos trabajar con este tipo de embalajes, pero el problema que tendremos es que no valdrá para la severidad de mi ruta. Mi producto puede llegar con desperfectos o incluso roto. Por eso es tan importante tener en cuenta que hay un packaging adecuado para un ciclo de distribución a nivel técnico. Finalmente, si tenemos en cuenta el nivel medioambiental y técnico, podemos desarrollar al final un montón de soluciones, pero el problema es que no vamos a poder asumir el coste de ese sistema de embalaje. En este caso estamos viendo una espuma que es compostable, por lo tanto perfectamente puedo utilizarla, el amortiguamiento es correcto, pero no voy a poder asumir el coste. Por ello, lo importante es llegar a ese término medio en el que tengo esos 3 criterios en mente y busco un embalaje que esté optimizado. En este caso, bueno, pues podríamos trabajar con un nido de abeja en el que a nivel técnico aporta ese amortiguamiento para mi producto, a nivel económico es, en este caso, asumible, se han hecho los estudios adecuados y a nivel medioambiental es un componente 100% reciclable y cuyo impacto ambiental es menor que a lo mejor un plástico o una espuma. En este punto, importante hablar del triple criterio porque se debe conocer todos los riesgos del ciclo de distribución y sobre todo qué severidad tiene. No es lo mismo que, vale, sé que va a tener caídas, pero la severidad me va a decir qué tipo de caídas, qué gravedad van a tener o desde qué, incluso qué altura se va a poder caer mi producto. Pero es muy importante también tenerlo en cuenta que hay que asumir cierta cantidad de daño. Al fin y al cabo, no es posible proteger al producto de cada situación porque sería demasiado caro. Para que veamos esto de una forma más gráfica, al final yo no puedo diseñar a lo mejor mi sistema de embalaje para que soporte que un tráiler tenga un accidente. No puedo tener esa situación controlada porque es muy puntual y al fin y al cabo, si lo diseño para ese tipo de accidentes que es muy puntual y muy raro, lo que estaría es sobreembalando en el resto de situaciones en las que no se da. Al fin y al cabo hay que asumir cierta cantidad de daño porque si no estaríamos sobreembalando en exceso. También hay que tener un control y un conocimiento de esos riesgos porque me permiten minimizar o reducir los daños que puede ocasionarse en el producto. Al fin y al cabo, si se analizan correctamente y se incorporan a los procesos de diseño, rediseño o incluso a la posterior validación, voy a saber que mi sistema de embalaje es correcto para lo que se va a enfrentar una vez realice el envío. Y también tener en cuenta que el impacto ambiental del packaging puede reducirse si se tiene en cuenta al principio de ese desarrollo, de esa optimización o, bueno, optimización como, bueno, pues estamos modificando mi sistema de embalaje porque he detectado que a lo mejor puede haber incidencias o puedo reducir los costes o incluso que no es reciclable. A partir de aquí, bueno, y esos riesgos que nos podemos estar enfrentando serían tanto mecánicos como climáticos. Los riesgos mecánicos serían esos choques, caídas. Aquí es lo que he comentado de podré a lo mejor diseñar el sistema de embalaje para que soporte caídas de, en el caso del e-commerce, incluso 1,5 metros, por ejemplo, si detecto que se dan ese tipo de caídas, pero no de 3 metros. Es descabellado a lo mejor proteger un producto para caídas de 3 metros si no se van a efectuar. Por lo tanto, ¿cómo podemos abordar un proyecto en base a ese triple criterio que es tan importante tener en cuenta la variable técnica, económica y medioambiental? Bueno, pues en ITN trabajamos con una metodología de pasos muy sencillos en la que intentamos abarcar todos esos conocimientos necesarios y al final desarrollar un embalaje que esté optimizado en base a esas 3 características tan importantes. Vamos a ver un caso práctico de un embalaje para bicicletas y 2 componentes. Bueno, es un proyecto que realizamos aquí con una empresa que vamos a contar un poquito más cómo trabajamos con ella y qué resultados obtuvimos. Como descripción del proyecto, era el diseño y desarrollo de 4 sistemas de embalaje, 2 bicicletas, una para envío a usuario final directamente y otro para envío a tienda y 2 componentes de bicicleta. En este caso, bueno, trabajamos con una batería de litio para las bicis eléctricas y una tija para el sillín que era de tipo telescópica. Los objetivos principales del proyecto, una funcionalidad del embalaje, que era buscar la protección necesaria que requiriera el producto, en este caso tanto bicicletas como componentes, para que el producto llegara en perfectas condiciones.
En ese caso estaríamos trabajando con ese objetivo de funcionalidad de criterio técnico. A nivel de coste, el objetivo era minimizar los costes, también teniendo en cuenta no solo el coste unitario de los componentes, sino también qué cantidad de material se estaba utilizando y optimización del espacio de carga. En este caso era muy importante tener en cuenta sobre todo esos envíos a nivel comercial, a usuario final, porque el cubicaje del producto penalizaba mucho a nivel de costes. También a nivel medioambiental, minimizar el impacto ambiental, utilizaban una gran cantidad de plástico y lo que querían era conseguir cero plástico en su sistema de embalaje. También lo que hicimos fue un estudio a nivel legislativo de cómo podían llegar a abordar esas limitaciones que se estaban poniendo en el mercado, y también en este caso lo que hicimos fue una experiencia de usuario. El cliente lo que quería era fidelizar al cliente, nuestro cliente quería fidelizar su cliente a través de experiencias de unboxing que fueran llamativas para poder fidelizarlo de alguna forma. Con esto lo que hicimos fue una serie de cuestionarios con clientes que tenía la empresa y también una serie de entrevistas personales para validar finalmente el sistema de embalaje que desarrollamos. Como plan de trabajo, bueno, teníamos unos puntos muy diferenciados. En primer lugar, el análisis de la situación actual y detección de todos los puntos críticos del sistema de embalaje. Posteriormente, el análisis técnico, económico y medioambiental de las propuestas de packaging que desarrollamos o materiales que identificábamos en el mercado a través de una matriz comparativa. De esta forma era mucho más sencilla poder identificar cuáles eran los componentes que nos podrían servir para desarrollar esos diseños detallados. Realizamos en primer lugar esos diseños conceptuales y luego en detalle de las soluciones de embalaje propuestas para tanto bicicletas como los componentes, y luego aplicamos realmente las mejoras al packaging sostenible. Bueno, pues después de esos prototipos realizamos ese prototipo final para finalmente validarlo. Validarlo muy importante en base a dos características principales, que eran medioambiental, analizando la comparativa de huella de carbono generada con el producto inicial y con el ecodiseño que realizamos, y la validación técnica con los ensayos de laboratorio. Como podéis ver en las imágenes de la izquierda, vemos ese packaging inicial que tenía los productos que estábamos estudiando. Vemos que hay una gran cantidad de plástico, incluso espumas. Al fin y al cabo, bueno, pues estaba muy masificada la cantidad de material que necesitaban y sobre todo caracterizado por ser generalmente material no reciclable. Con esto comenzamos el proyecto analizando la situación actual, principalmente las incidencias que detectaban o que se habían detectado en sus envíos y en su distribución. Aquí vemos una tabla que englobaba todas las incidencias generadas durante el año hábil anterior, incidencias del tipo de las imágenes que vemos a la derecha, roces, daños puntuales, principalmente por la fricción del sistema de embalaje durante la distribución. Bueno, pues al final los embalajes de la caja de cartón lo que hacía era, como no estaban protegidas correctamente esas zonas, generaban fricciones sobre la superficie y se hacía este tipo de daños. Una vez identificada esta información, sabemos dónde tenemos que proteger principalmente nuestro producto para que no se produzcan estas incidencias. También, como análisis inicial, hicimos un diagnóstico medioambiental. ¿Qué está pasando ahora con tu sistema de embalaje? ¿Qué ocurre? ¿Es sostenible? Bueno, pues en este caso vimos que había una gran cantidad de plástico no reciclable. Hicimos estas fichas de diagnóstico que podemos ver a la izquierda, que están basadas en la norma ISA 18601 y sus normas armonizadas, que nos dicen cómo clasificar o cómo decir si un embalaje es reciclable, si es reutilizable o posiblemente compostable. Y a la derecha lo que vemos es que también realizamos un diagnóstico legislativo, porque las baterías de litio, bueno, pues son una mercancía peligrosa, para ver si estaba adecuado el sistema de embalaje a la legislación vigente. Como análisis inicial también identificamos los riesgos de la distribución. En este caso vimos muy crítica su ciclo de distribución, su envío, y por lo tanto lo que hicimos fue utilizar nuestro dispositivo Data Logger y Data Recorder para
identificar esos riesgos mecánicos y climáticos. Vimos que había una gran cantidad de shocks y de daños producidos durante el ciclo de distribución, y también ocurría que vimos que había una gran cantidad de vibraciones que estaban afectando a nuestro sistema de embalaje. A partir de aquí analizamos a nivel comercial qué soluciones podíamos identificar como materiales, vimos cuáles podrían ser más adecuados para solventar esas incidencias que se estaban dando en el ciclo de distribución, y pudimos con esta matriz comparativa generar un término medio entre ese criterio técnico, económico y medioambiental. Bueno, al fin y al cabo, esta puede estar un poco más desglosada con las características de reciclabilidad, pero solemos adaptarnos a las necesidades que tiene el cliente en cuanto a conocimiento. Si necesitan más información sobre el criterio medioambiental, podemos hacer unos análisis mucho más detallados. Posteriormente a esa identificación de cuál es el material más adecuado para los distintos productos, lo que realizamos es un diseño conceptual y en detalle de las soluciones de embalaje. Bueno, pues aquí podemos ver la solución que desarrollamos para la tija telescópica, con pues los componentes y distintos elementos que necesitábamos para proteger y bloquear, en este caso, el producto. También hacemos prototipado rápido para conocer cuál es la mejor solución, cómo desarrollarlo, planos técnicos para posteriormente desarrollar el prototipo final. Este prototipo final es el que validaremos luego tanto, en este caso a nivel medioambiental como a nivel técnico, y posteriormente en la percepción del consumidor. Aquí podéis ver que solucionamos ese problema que tenían con el embalaje lleno de espumas, llenos de plásticos, y fuimos hacia un embalaje completamente de cartón y de papel. Una vez teníamos ese prototipo físico, lo que realizamos fueron las validaciones técnicas. Como sí que habíamos registrado todos esos daños mediante los dispositivos de medición, pudimos ensayarlo en base a los datos reales de la ruta que estaban llevando a cabo. Pero nunca es posible hacerlo todo de una forma, y en este caso en ITN lo que podemos desarrollar es tanto esos ensayos a demanda con los datos que hemos recopilado durante la ruta, como mediante estándares que hay, tanto ISTA como ASTM, protocolos Amazon, siempre, en algunos casos hay requerimientos específicos de que pase cierta norma, por lo tanto se puede adaptar a cualquier situación. En este caso, gracias a esa validación técnica, pudimos comprobar cómo había mejorado el sistema de embalaje. En primer lugar, validamos o hicimos los ensayos sobre el sistema de embalaje actual y reprodujimos esa severidad en el nuevo desarrollo de packaging. En cuanto a la validación medioambiental, hicimos ese estudio comparativo de huella de carbono y conseguimos unos resultados de reducción del 25%. Gracias a este proyecto, lo que conseguimos, estos son los datos en concreto de la bicicleta a usuario final. Gracias a esos ensayos identificamos una protección del producto de un 98% y reducción de incidencias. También pudimos conseguir un ahorro en tiempo y montaje y desmontaje del 5%. Conseguimos un embalaje que era completamente sin plásticos, 100% de cartón y de papel reciclable, con una reducción de la huella de carbono del 25% y, muy importante para la empresa, una optimización del transporte, consiguiendo una reducción del 14% en las dimensiones del sistema de embalaje. Gracias a esto, lo que hemos conseguido al final es cumplir esos objetivos a nivel técnico, económico y medioambiental, y sobre todo conseguir un packaging óptimo y eficiente. Ahora voy a dar paso a mi compañero José. Vale, pues seguimos con la presentación. Yo soy José Ignacio Garrigós Forcada y voy a hablar de cómo mejorar la eficiencia de la distribución de productos con requerimientos de control de temperatura, ¿vale? Y os voy a explicar un caso de éxito desarrollado aquí en ITN. Bien, ¿y por qué estamos hablando de esto? Bueno, pues porque una cantidad considerable de productos frescos se pierden
por culpa de una mala gestión de la cadena de frío. Y si vemos un poco los antecedentes, ¿no? Y nos paramos a ver las estadísticas de las ventas, por ejemplo, de comercio electrónico al por menor en todo el mundo, vemos cómo hay un incremento de unos 1.500 millones de dólares desde 2021 hasta 2023 de esas ventas de comercio electrónico. Esto se traduce en muchos más movimientos, mucho más transporte a nivel mundial y coincide con los incrementos de compra en la categoría de consumibles de productos como pueden ser el packaged grocery food o el fresh groceries, o sea, productos frescos. En este caso, del 2018 es un incremento anual de un 2-3%, pero que bueno, no he podido conseguir datos más actuales, pero la tendencia es incrementar estos valores y, por supuesto, con la pandemia, pues más todavía, ¿no? Y un poco más en detalle sobre estos temas, hay un reporte, un informe de Amcor, en el que dice que el 42% de los encuestados indicaban como la frescura de esos productos como un elemento clave a la hora de su compra online. Y es que el desperdicio, ¿no? de la comida, pues bueno, juega un papel también muy importante. Y en otra encuesta del e-commerce report en América, se establece que el 36% de los encuestados ya estaban comprando casi todos los productos online, mientras que el 64% sí que lo hacía en tiendas presenciales, pero establecían que de cara al año 2040, hasta el 95% de las personas ya comprarán mediante e-commerce. Entonces esto vamos a transformar, ¿no? lo que es el transporte de productos frescos de cara a esa previsión, ¿no? Entonces, ¿a qué nos enfrentamos, ¿no? Los productos frescos a qué se enfrentan? Pues bueno, se enfrentan durante todo el ciclo de distribución a distintos riesgos, como ya habéis visto previamente en las presentaciones y luego veréis más en detalle. Riesgos mecánicos, como tenemos shocks verticales y horizontales, vibraciones, compresiones, aceleraciones, ¿no? frenazos, rotondas, etcétera, pero sobre todo a estos productos les afecta los riesgos climáticos, ¿no? como son la temperatura y la humedad. Podemos ver, dependiendo de la época del año, podemos tener una variación de temperatura, incluso en Europa, de hasta 10, 15, 20 grados, ¿no? Entre España igual y el norte de Europa, como vemos en el mapa. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es aplicar mejoras en el transporte, ya que ayuda a las empresas, ¿no? a ser más competitivas. Y es que la validación mediante el control de que el producto se transporta en condiciones seguras tiene que ser un valor, es un valor añadido para la empresa. Además, las empresas tienen la necesidad de conocer todos los tipos de riesgo que tiene su producto, ¿no? durante el transporte y establecer esas fases críticas y de altas exigencias durante el transporte, sobre todo refrigerado, como pueden ser las etapas de carga y descarga. Y es que además no existe una metodología como tal para asegurar la carga de transporte, ¿no? de alimentos frescos. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo? Y desde ITN también lo queremos trasladar así. Pues desarrollar una metodología para medir la temperatura y humedad relativa durante el transporte. En esa metodología sí que se establecen unos factores clave, como son los requerimientos de productos frescos, el preacondicionamiento de la mercancía, en qué tipo de transporte se va a transportar el producto, qué tipo de refrigeración, el tipo de carga transportada, si es una carga homogénea, si es heterogénea, y la ubicación del pallet en el transporte y la ubicación del producto en el pallet. Esto veremos que es muy importante. ¿Qué beneficios obtenemos de aplicar esa metodología? Bueno, pues vamos a conocer en un primer momento los riesgos del transporte y qué riesgos afectan a nuestro producto. Vamos a poder mejorar el preacondicionamiento porque vamos a poder identificar zonas críticas y vamos a poder mejorar ese medio ambiente, ¿no? para poder mejorar la calidad final del producto y que le llegue al consumidor en buenas condiciones. Vamos a mejorar en costes porque vamos a poder reducir incidencias. Vamos a mejorar la localización del producto y vamos a conocer cómo funcionan los sistemas de refrigeración, ¿no? Y además vamos a poder involucrar y entrenar al equipo para que
pueda introducir esas soluciones, esas mejoras, ¿no? Al final no es más que establecer una mejora de todo el proceso logístico del transporte de productos frescos. Y bien, al aplicar esa metodología sí que establecemos un análisis del estado actual para conocer un poco más en detalle pues, toda su cadena de suministro en la empresa, establecer los productos críticos que normalmente las empresas ya detectan, ¿no? Que tienen unos productos que son más críticos o más susceptibles de poder generar problemas a lo largo del ciclo de distribución. Luego debemos conocer el preacondicionamiento, cómo está acondicionando el producto o la carga esa empresa, qué tipo de temperaturas están barajando o están transportando, cuántos sistemas de refrigeración incluyen en los transportes y qué tipo, el tipo de packaging, si es un packaging retornable o es un packaging únicamente de cartón ondulado, y cómo es ese proceso de carga, ¿no? Pues los tiempos también de carga o cuándo lo descargan, cómo lo descargan y dónde lo descargan, ¿no? Bien, el segundo punto ya es la instalación de los dispositivos de medición. Hay que seleccionar los dispositivos de medición de temperatura y humedad, seleccionar los productos críticos para medir y debemos instalar los dispositivos tanto en el camión como en los productos. Ahora en el case study veremos de lo que estoy hablando. Después se establece el transporte y distribución y posteriormente vamos a analizar los datos para poder extraer unas conclusiones. Bien, a nivel del case study, pues tenemos unos objetivos, vamos a establecer el procedimiento, os voy a indicar los dispositivos de medición con los que trabajamos en ITENE y con los que pudimos realizar el proyecto, cómo fue esa instalación de dispositivos y dónde los instalamos, cómo era ese proceso de carga, qué tipo de transporte estaban utilizando esta empresa y al final unas conclusiones y observaciones generales para que podamos establecer las posibles líneas de mejora y próximos pasos de cara al futuro. Bien, el case study, pues bueno, se trata de una empresa de la gran distribución que quiere mejorar la eficiencia de todos sus procesos logísticos, ¿no? Y quiere llevar el control de calidad más allá del proceso de almacenamiento, que sí que lo tenían más o menos controlado. Entonces, para ello es necesario establecer una metodología que ofrezca el transporte y el control de calidad óptimos, para determinar a través del control de la temperatura si el proceso actual de transporte de productos frescos desde el almacén hasta la tienda mantiene la calidad del producto. Al final los productos que trabajamos pues son productos cotidianos como puede ser carne fresca, vegetales, frutas, productos de quinta gama, lácteos, congelados, cualquier tipo de producto que se os ocurra. Bien, a la hora de definir el transporte, como vemos aquí tenemos transporte refrigerado, la tipología de productos son productos frescos y la capacidad de carga, estamos hablando de un camión de grandes capacidades de 33 pallets. En este caso se realizó el estudio y el análisis en un camión que iba a 2 tiendas, o sea, hacía una carga, digamos, partida, en el que teníamos primero la tienda A, se establecía una especie de pared hermética que cerraba lo que era la tienda y se volvía a cargar, se cargaba la tienda B. ¿Vale? Se establecía una temperatura controlada de alrededor de 3 grados y una duración de 13 horas. Este análisis se repitió 3 veces y para obtener mejores resultados y poder establecer posibles líneas de mejora, ¿no? En cuanto a los dispositivos de control de temperatura y humedad, en este caso y para los productos, utilizamos este data logger, este logger que es de la marca Logbox de Novus y que grababa cada minuto, ¿no? Cada 60 segundos estaba grabando y introducimos 3 tipos de sonda. En el interior del producto, en el entorno del producto y en la superficie del producto. ¿Vale? Como vemos aquí en la imagen, para tener 3 datos en detalle de cada tipología de producto que vamos a ensayar. Después se utilizó un sensor, un data logger, sensor de temperatura y humedad que dispusimos en el camión, en lo que era en el techo del camión,
un total de 12 dispositivos a lo largo del techo del camión, que lo mismo grababan cada 60 segundos y tenían una sensibilidad tanto de temperatura como de humedad muy buena. Esto nos permitía tener una información muy detallada de todo el sistema de refrigeración y de transporte, ¿no? Y bien, ¿cómo monitorizamos el producto, ¿no? Pues establecimos 3 niveles de monitorización: el nivel superior de la carga, el nivel medio y el nivel inferior, para ver qué diferencias podía haber entre unos niveles y otros. Al final sensorizamos de los 33 palets de la carga, sensorizamos 12 en cada uno de los viajes, 3 niveles de por palet, y 3 sensores por producto. Más los 12 sensores en el techo, estamos hablando de un total de 120 datos sensorizados en cada uno de los viajes. Como vemos, mucha información con la que poder trabajar y establecer soluciones de mejora, ¿no? Propuestas de mejora de cara a los productos frescos. El tipo de carga que se hizo en este proyecto, pues se prepararon en el almacén los palets con producto refrigerado, se colocaron los data loggers en el camión y en un centro logístico, en el centro logístico A se prepararon los productos A y B y en el centro logístico B se prepararon los productos C y D. Se hizo, digamos, de forma simultánea y cuando estaba la instalación completada se cargó en el camión realizó su trayecto y cuando llegó a destino realizó el proceso de descarga, descargando primero la tienda B y posteriormente la tienda A. ¿Vale? ¿Y cómo era ese tipo de transporte y el sistema de refrigeración en cada uno de los trayectos? Pues bueno, había 2 tipos de transporte claramente diferenciados. Como vemos aquí, el primero que tenemos es un transporte donde únicamente tenemos un sistema de refrigeración en la parte frontal, en la parte de la cabina, donde digamos, el flujo del aire es directo, va desde delante hacia detrás. Y hemos establecido una serie de zonas, ¿no? Donde estábamos catalogando la zona cerca del sistema de refrigeración, la zona a media distancia y la zona lejos del sistema de refrigeración. Y como vemos aquí, tenemos la tienda A, que está más cerca del sistema de refrigeración, y la tienda B está más lejos del sistema de refrigeración. Esto va a afectar de una forma u otra al producto y a la temperatura, al control de la temperatura. En el segundo caso, si nos fijamos en la imagen inferior, tenemos la carga dividida en 2 tiendas con la pared que hemos estado hablando antes, donde tenemos una pared hermética y tenemos 2 sistemas de refrigeración. Un sistema de refrigeración en la parte delantera, como hemos visto antes, y otro sistema de refrigeración en la parte trasera, en uno de los laterales. El flujo de aire es completamente distinto, ¿vale? Además es un sistema de refrigeración más pequeño. Esto condiciona sí o sí la ubicación del producto. Como vemos aquí en las imágenes de la derecha, estamos viendo tipos de producto dependiendo del color, ¿vale? Como vemos, dependiendo si es la tienda A o la B, hay distintos productos que están más cerca unos de otros y más cerca del sistema de refrigeración, ¿no? Hay unos requerimientos del producto que requieren una temperatura mayor y otro menor. Y vemos la gran diferencia entre un tipo de sistema de refrigeración y otro, dependiendo si la carga va dividida o no va dividida. ¿Y qué obtenemos? ¿Qué resultados obtenemos de esta medición, ¿no? Pues bueno, obtenemos los resultados que son unas gráficas de temperatura en base al tiempo del trayecto y tenemos datos de cada uno de las sondas que hemos puesto, datos en la superficie, en el interior y en el ambiente del producto, dependiendo de cada una de las capas del palet que hemos monitorizado. Como vemos aquí, cada una de las capas, pues bueno, la temperatura también dependiendo del producto, pues va oscilando, ¿no? Y como vemos, pues la parte superior, que igual es donde más aire le pega, ¿no? Pues tenemos más oscilaciones de temperatura, tanto en el ambiente como en la superficie sobre todo. Como vemos aquí, en la parte derecha tenemos la temperatura y humedad de los data loggers del techo. Con estos data loggers lo que podemos ver claramente son las distintas etapas por las que el camión va circulando y cuando vemos picos, ¿no?, de temperatura y humedad muy altos, pues suelen corresponder a los procesos de carga y descarga. Y podemos ver hasta qué temperatura, también dependiendo de la época del año, hasta qué temperatura puede llegar a alcanzar el interior del camión cuando abrimos para esa carga y descarga.
al final también podemos establecer una comparativa, ¿no?, de cada uno de los data loggers, si están cerca del sistema de refrigeración o si están lejos del sistema de refrigeración, para establecer esa comparativa de temperatura, que ya vimos que la verdad es que sí que había bastante diferencia. Al final, lo que concluimos en este proyecto, pues bueno, que los productos en el nivel superior y más cercanos al sistema de refrigeración son los productos que más frío reciben, por así decirlo. Por lo tanto, si tenemos productos que sean sensibles a estas temperaturas, no debemos ponerlos en esa primera capa. Y luego que la diferencia de temperaturas entre los productos pues influye negativamente en el caso de que tengamos productos que sean altamente digamos, influenciables por productos, por ejemplo, congelados. Y otros productos que son críticos, pues como la carne o productos de quinta gama, sí que vimos que había que tenerlos bastante cerquita del sistema de refrigeración. Además de eso, algunos productos necesitaban mejorar la tapa de preacondicionamiento. Era una tapa que la empresa sí que tenía más o menos controlada, pero para no, digamos, sobrepasar los límites establecidos por la empresa de algunos productos, pues establecimos que había determinados productos que necesitaban tener un preacondicionamiento a temperaturas más reducidas para no sobrepasar a lo largo del trayecto esas temperaturas. Después, las temperaturas, esto es lógico, las temperaturas más bajas y los valores más altos de humedad se registran cerca de los sistemas de refrigeración y, como vemos, siempre vamos a tener en un sistema compartimentado, digamos, una carga compartimentada y con dos sistemas de refrigeración, temperaturas más bajas, y en el caso de que tengamos un único sistema de refrigeración, pues bueno, ya sabemos que la parte trasera del camión pues va a tener unas temperaturas un poquito más altas, ¿no? Pues unos grados más o menos. Al final, el rango óptimo de temperatura es entre 85 y 95%, pero solamente se alcanza en la parte delantera del camión, ¿no? Esto también es lógico. Y al final, para concluir en este case study, pues bueno, debemos decir, ¿no?, desde ITN también, que contar con una metodología que asegure la calidad de los productos frescos durante el transporte ayuda a optimizar todos los procesos logísticos y reducir en costes. Es necesaria, ¿no?, una gestión segura de la temperatura y almacenamiento de transporte, y es que el control de temperatura demuestra que los alimentos se transportan en condiciones de temperatura seguras para ofrecer garantías de calidad al consumidor. Al final, como próximos pasos, pues tenemos que el control de otros parámetros críticos como el etileno o el dióxido de carbono para viajes largos pues podría ser una medida a tomar, y la automatización y control de la monitorización remota puede ser una ventaja competitiva para las empresas. Y al final está claro que el sector de la compra online para alimentación y para productos frescos pues todavía está en una fase inicial, vamos a llamarlo así, pero debemos trabajar para garantizar la calidad de esos productos en las entregas e-commerce. Y con esto termino esta primera presentación y yo voy a seguir con la siguiente. Si no os importa, voy a beber un poquito de agua. Y bueno, la siguiente presentación os voy a hablar de cómo poder estandarizar dimensionalmente el packaging para la correcta distribución, y asimismo voy a explicar un caso de éxito también desarrollado aquí en ITN. Bien, cuando hablamos de estandarización dimensional en el packaging, ¿no?, pues primero tenemos que establecer lo que es la definición de estandarizar, ¿no?, o la estandarización. Pues bueno, no es más que procesos que se ajustan o se adecúan a un estándar, que es un modelo que se considera de referencia, ¿no?, de referencia pues para la automatización y la resolución de problemas. No es más que establecer unas reglas que permitan la ordenación de una actividad determinada para obtener un mayor beneficio. En este caso, ¿qué objetivos, ¿no?, podemos tener con la estandarización? Pues bueno, primero de todo, minimizar los problemas, mejorar los procesos internos, facilitar el control de calidad, reducir costes directos e indirectos, mejorar los resultados, automatizar esos procesos y facilitar la toma de decisiones. ¿Y qué beneficios obtenemos de la estandarización? Pues bueno, vamos a minimizar esos costes de embalaje, vamos a facilitar la identificación de incidencias, si las hubiera, vamos a mejorar la calidad del producto, vamos a facilitar el contacto con los proveedores
y esto nos va a permitir también hacer mejores previsiones y vamos a asegurar una correcta realización del trabajo. Esto al final va a facilitar la gestión y la resolución de problemas. Y es que si por ejemplo, hablamos del sector de industria del gran consumo, ¿no? Que me imagino que muchas de las empresas que estáis asistiendo a este evento pues pertenecéis a este sector, pues sí que es verdad que existe una gran variabilidad, ¿no? Y una dificultad evidente de poder estandarizar muchas veces el packaging de los productos, ¿no? Pues existen infinidad de productos con diferentes proveedores, cada proveedor pues trabaja de una forma, siempre intentando obviamente lograr la optimización logística, ¿no? Y siempre intentando estandarizar esos procesos, pero sí que es verdad que pues bueno, de cara a marketing, ¿no? De cara a diferenciar nuestro producto, pues de alguna forma tenemos que, o ya sea mediante diseño gráfico o mediante diseño a nivel formal del producto, del envase, pues bueno, cambian las dimensiones, cambian las formas y es complicado, vamos a decirlo así, estandarizar en algunos productos. Como vemos, tenemos mucha variabilidad de envases, tenemos muchos tipos de producto y también eso corresponde con gran variabilidad de los sistemas de embalaje, que asimismo pues, va de la mano de distintos tipos de mosaico, de paletizado, distintas cargas. A nivel logístico, pues bueno, intentamos alcanzar un alto grado de optimización logística, pero bueno, hay siempre que ver dónde podemos mejorar. Y debemos siempre enfocarnos a tener una unidad de carga eficiente. En este caso, AECOC la define muy bien, que es una unidad de carga eficiente. Siempre tenemos que tener claro el tipo de palet que estamos utilizando, ¿no? En la base de un Europalet, pues 1200 por 800, y cómo podemos adecuar nuestro sistema de embalaje, ¿no? En este caso las cajas de cartón ondulado o las cajas, como veremos más adelante, de plástico que son reutilizables, pues bueno, debemos adecuarnos a las normas y a los tamaños modulares de la ISO 3394, donde establece una serie de dimensiones que son submúltiplos de ese palet, de ese Europalet de 1200 por 800, para conseguir un alto grado de optimización de la carga paletizada. En este caso, pues con estos submúltiplos obtenemos una optimización del 100%, como vemos aquí en el ejemplo de la derecha, ¿no? ¿Y dónde debemos fijarnos, ¿no? para poder establecer esos estándares? Pues bueno, por ejemplo, el sector hortofrutícola ya lleva muchos años trabajando en ello y sí que han sacado estándares, ¿no? Estándares de calidad, como por ejemplo el FEFCO Common Footprint Quality Standard, ¿no? Que establece unos sellos de calidad para sus cajas hortofrutícolas. Establecen distintos tipos de caja, pero tienen muy claras qué medidas, ¿no? Van a utilizar para cada uno de los tamaños de caja, ¿no? Cuántos kilos se puede poner por caja y qué dimensiones debe tener adecuándose a los estándares y al palet utilizado. También a nivel nacional tenemos el sello UNIC, en el que establecen incluso unos rangos de calidad dependiendo del destino al que se va a enfrentar esa carga paletizada, ¿no? Pues bueno, si por ejemplo estamos distribuyendo pues, por Europa o por el norte de Europa, o si vamos al resto del mundo donde tenemos unos largos trayectos, pues la calidad debe variar. Y eso está estipulado y las cajas y los fabricantes que desarrollen con este sello, ¿no? Pues ya se van a adecuar a esos estándares. Por otro lado, tenemos el sector de automoción, donde también se establecen unos estándares, en este caso creo que es, si no recuerdo mal, es una asociación francesa donde establece lo que llaman cajas Galia, que no es más que el grupo para la mejora de las conexiones en la industria automotriz, y permite transportar y almacenar productos específicos del sector de la automoción, del automóvil, aunque también otros productos a nivel logístico, ya que son cajas que son cajas estipuladas en el FEFCO, con el código 201 o el 312, cajas con solapas o caja con tapa. Y no es más que cumplir los estándares europeos de paletización para generar paletas estables y homogéneas, tanto, como hemos dicho, cajas de cartón ondulado como cajas reutilizables de plástico. En este caso, dependiendo también del fabricante, establecen unos criterios de calidad, una serie de dimensiones, ¿no?
y una serie de pesos que soporta, por ejemplo, el BCT, ¿no? Establecen un BCT que es el valor de resistencia a compresión, que muchas veces es un valor que nosotros demandamos mucho desde aquí, desde ITENE, porque es un valor crucial para poder determinar la resistencia a compresión de la caja, que va muy ligado a los niveles de paletizado y al peso de la propia caja, ¿no? de los productos que lleve dentro. Entonces, como vemos aquí, sí que se establecen unos parámetros, unos estándares, ¿no? de cada uno de estos códigos de caja. Se establecen cuántas unidades por pallet, ¿no? Cuántas cajas por nivel, etcétera, etcétera, dependiendo de las dimensiones de la caja. Bien, visto esto, os voy a explicar ahora un case study de un proyecto que trabajamos en ITENE en base a la optimización, a la estandarización de referencias, en el que una empresa también de la gran distribución pues quiere estandarizar sus referencias a nivel dimensional y técnico. Por lo tanto, lo primero de todo debemos comenzar por un análisis del estado actual para establecer cuál es el análisis del grado de optimización a nivel dimensional de las referencias de envase y embalaje utilizadas por esta empresa de la gran distribución. En realidad, como veremos ahora, no son las referencias de esa empresa, sino son las referencias de sus proveedores. Pero ¿para qué hacemos esto? Pues para aplicar líneas de mejora con las que considero una estandarización y optimización de los sistemas de envase y embalaje. ¿Cuál es la foto inicial? Pues bueno, nos encontramos con una foto inicial de unos productos objetivo por esta empresa. En este caso, pues como hemos dicho antes, son productos frescos, carne, pescado, con un total de 25 proveedores y 235 referencias de producto. Estamos hablando de muchas referencias de producto con sus referencias de envase. Estamos hablando de bandejas termoconformadas con un film sellado y con su sistema de embalaje, digamos, de cada uno de los proveedores. Al final tenemos tres tipologías, ¿no? Está el producto con su envase, con su sistema de embalaje. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Lo primero, o cómo trabajamos en este proyecto. Pues primero analizamos lo que es el envase primario, lo que son las bandejas. Después analizaremos lo que son las cajas, qué cantidad de envases va a ir por caja y cuál es su disposición dentro de la caja. En este caso tenemos las referencias de bandeja actuales, un total de 60 diferentes y un total de 184 unidades de bandeja. Esto lo hemos ido analizando en detalle cada uno de los productos y hemos establecido, en este caso, tres grandes grupos. El grupo de dos bandejas, que son la 2315 y 2518, estos son bandejas que podemos llamar estándares ya en el mundo de carne fresca y pescado fresco, que son bandejas de 2315, es unas dimensiones de 230 por 150 y luego la altura que sea dependiendo de la cantidad de producto interno, y la 2518 que es 250 por 180 milímetros, ¿vale? Y luego el resto de bandejas que ya son bandejas mucho más variadas de dimensiones. Pero tenemos que un 67% de las referencias que analizamos ya estaban dentro de esas dos referencias, digamos, estándares, por así decirlo. Sí que es verdad que había mucha variación de la altura y luego pasaremos a analizar cómo podemos determinar las mejoras para estas bandejas. En cuanto a las cajas, pues un poco lo mismo. Tenemos mucha variación de caja. También es verdad que tenemos un total de 169 unidades, número de cajas 33 diferentes. Y establecemos también una serie de parámetros, ¿no? Que nos permiten determinar que en este caso las cajas más utilizadas son la 400 por 300 por 100 milímetros de altura. Tenemos 34 unidades totales de las 169 de ese código, por así decirlo. Por lo menos ya tenemos un alto número de cajas que las consideramos ya óptimas para el paletizado, y luego, por ejemplo, tenemos las de 580 por 380, que podrían ser unas cajas también estándares óptimas, que son las de 600 por 400. Y bien, seguidamente lo que hacemos es referenciar, ¿no? Las bandejas actuales con respecto a las cajas que tenemos. Podemos determinar, y haciendo un análisis más en detalle,
qué bandejas va con qué cajas. En este caso, por ejemplo, la de 2315 va con únicamente 3 tipos de caja, la 2518 va con 6 tipos de caja y el resto de bandejas pues va con unas cajas mucho más variadas. Después analizamos la disposición del envase dentro del embalaje. Vemos las unidades de bandeja por caja, cuántas cajas tenemos por cada una de las tipologías que tenemos de bandeja, y podemos determinar la disposición, dependiendo del tipo de bandeja, podemos determinar la disposición dentro de la caja. En este caso establecemos que una bandeja 2518 dentro de una caja de 400 x 300 estamos hablando de una optimización del espacio del 82%. Si, por ejemplo, trabajamos la bandeja de 2315, estamos hablando ya de una optimización del espacio dentro de la caja, asimismo de 400 x 300 de 90%. Pero sí tenemos otro tipo de bandejas, como son bandejas de 190 x 150, 240 x 165, que las hemos, digamos, metido en el saco del resto, pues ya tenemos una optimización un poquito más bajita, ¿no? Dentro de esas cajas, de en torno al 50-70%. ¿Vale? Al final lo que hacemos es agrupar e intentar crear una serie de hipótesis consensuadas con la empresa para determinar cuáles eran las bandejas madre que establecimos desde un principio, establecer las referencias agrupadas, ¿no? Dentro de toda esa tipología de bandejas madre, que no es más que establecer los diferentes tipos de altura, para tener las bandejas finales, ¿no? Bandejas que consideramos como de referencia, en las que vamos a agrupar tanto la cantidad de producto como la caja a la que van a ir esas bandejas, las unidades por caja y su disposición dentro de las bandejas dentro de la caja, y luego todo el sistema de paletizado, donde tenemos desde las capas por pallet, las cajas por capa, las cajas por pallet, el peso por caja, las unidades totales, y también sacamos el valor del BCT que hemos estado viendo antes, que es el valor de resistencia a compresión. Al final, en este caso, en esta bandeja tenemos una reducción, ¿no? De las bandejas del 43%, pasamos de 14 a 8, y en cuanto a las cajas tenemos una reducción de 3 tipos de caja a una única tipología de caja, que sería la de 400 x 300, variando la altura únicamente. Los objetivos al finales del proyecto establecemos una reducción del 50% de las bandejas, una reducción del 40% de las cajas y una reducción en cuanto a costes a nivel teórico de alrededor del 25%. En cuanto al objetivo final y con lo que trabaja la empresa, establecemos unas fichas de embalaje que las llamamos fichas de embalaje eficientes, que ayuda a la gestión de los proveedores, tanto actual como futura, para establecer ese control de calidad interno, establecer un control logístico del embalaje, de lo que estamos haciendo actualmente y de cara al futuro a nuevos desarrollos. Y como estamos hablando de futuros y nuevos desarrollos, esto tiene que ser un formato dinámico, un formato que la empresa puede ir trabajando y puede ir adaptando de cara a esos nuevos desarrollos. Aquí vemos algo más en detalle, donde tenemos la ficha de embalaje de una bandeja determinada, que era la bandeja de 230 x 150 x 35, con sus referencias agrupadas, todo lo que es el detalle del sistema de envasado, la cantidad de producto, con qué caja, cuántas unidades, la disposición, el peso por caja, una descripción gráfica del envase, cuál va a ser su sistema de paletizado, tanto a modo el mosaico del envasado dentro de la caja, como la descripción del paletizado. Como hemos estado hablando antes, pues trabajamos con un palet estándar de 1200 x 800, las cajas por capa, las alturas de paletizado y al final obtenemos los envases por palet. Y con esto termino la presentación. Muchísimas gracias por todo. Y ahora voy a dar paso a mi compañera Ariadna Gómez, que es la responsable del laboratorio de simulación y os va a hacer una demo. Así que muchísimas gracias. Gracias, José Ignacio. A continuación damos paso a la Lab Demo, pero antes me gustaría hablaros de las capacidades de los laboratorios de ITENE. ITENE dispone de más de 3.000 metros cuadrados para equipamiento científico-tecnológico distribuidos en plantas piloto y laboratorios, en los que apostamos de manera permanente por la mejora y actualización de sus capacidades tecnológicas. Para ello invertimos de manera continua en equipamiento que responda a la vanguardia de la I+D necesaria para el desarrollo de los proyectos de investigación
que llevamos a cabo tanto de forma individual como de la mano del tejido empresarial. Con estas infraestructuras, ITENE realiza proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación actuando de forma global, desde el desarrollo del material, su transformación, el contacto con el producto y también el comportamiento en la distribución, hasta llegar al final de vida y su valorización como residuo. Aquí indicamos los principales laboratorios de ITENE, aunque hoy nos centraremos en 2 laboratorios principalmente, el Laboratorio de Evaluación de Embalajes y la planta piloto de simulación del transporte. Además de la caracterización de materiales de envase y embalaje, en ITENE, en nuestras instalaciones, cubrimos también las etapas de diseño y evaluación estructural de sistemas de embalaje, de cualquier tipología y cualquier material. Para ello realizamos ensayos acorde a la normativa vigente o desarrollamos ensayos y procedimientos internos específicos para las características de cada cliente. El Laboratorio de Evaluación de Embalajes cuenta con equipamiento avanzado para analizar propiedades físico-mecánicas de envases, embalajes y paletas, para evaluar su comportamiento en condiciones habituales de uso. Dentro del proceso de optimización de un sistema de embalaje es de vital importancia conocer cuál va a ser el comportamiento y la respuesta de este sistema en todas las etapas del ciclo de distribución. Es por ello que por parte de ITENE se ha desarrollado una planta específica para la simulación de las condiciones de manipulación, almacenamiento y transporte, que permita validar soluciones de embalaje optimizadas y asegurar su idoneidad para cubrir las necesidades del producto. Esta planta está dotada con las últimas tecnologías para la simulación de las condiciones, incluso las más desfavorables, de un ciclo de distribución, y contamos con equipamiento exclusivo desarrollado íntegramente por ITENE. Este laboratorio, al igual que el de evaluación de embalajes, está acreditado por ENAC, entidad que establece unos criterios y requisitos para asegurar la excelencia en el resultado de los ensayos. Además, el laboratorio está reconocido por ISTA como centro homologado para la ejecución de los ensayos de simulación del transporte. También fuimos el primer laboratorio español en formar parte de la red APAS de Amazon, que ayuda a los vendors a adaptar sus sistemas de embalaje a el programa Frustration Free Packaging, de tal manera que podamos validar sus sistemas de embalaje para que sean seguros en el ciclo de distribución y favorezcan la experiencia del usuario final. En esta demo conoceremos más de cerca cómo los equipos de simulación del transporte y los protocolos de ensayo nos ayudan a identificar el origen de las incidencias de los sistemas de embalaje que se producen en el ciclo de distribución y podremos solucionarlas e incluso anticiparnos a ellas para futuros diseños. Como os podéis imaginar, esta caja ha formado parte de un mosaico de paletizado, de una carga paletizada sobre un palet y ha sido enfardada. Posiblemente los estratos inferiores sean los que más sufren determinados riesgos y ahora los vamos a comentar para poder determinar este origen. Como sabemos, el primer estrato de una paletización posee otros estratos por encima y el peso de ese remonte al final va a fatigar estas estructuras verticales de la caja. En este caso os hemos presentado un ejemplo en el que hay ciertos plegados para hacer determinadas dimensiones de la caja. Por lo tanto, esta zona es la más frágil y la más débil ante este tipo de riesgos, que sería la compresión. Otro tipo de defecto que podemos ver, no solamente el de la compresión, es una posible fatiga durante la vibración, donde podemos ver que no solamente ha habido ya un colapso, sino que este colapso puede ir aumentando. Y el espacio de cabeza que tenemos dentro del embalaje se puede ir reduciendo hasta alcanzar los envases interiores, el envase primario, que podemos llamar, que puede ser una botella, donde podemos detectar interiormente cómo el cuello se ha deformado por este tipo de fatigas, como podemos ver aquí. Otro tipo de defectos que suele darse en carga paletizada es el determinado por el film estirable con el que enfardamos nuestra carga paletizada. Si este tipo de sistemas no los tenemos bien estudiados, en referencia a la resistencia de una caja, por ejemplo, de agrupación, tenemos este tipo de defectos, donde las aristas se pliegan por el efecto compresor de esa banda de film. De esta manera, lo que hacemos es fragilizar y hacer más débil estas estructuras verticales, que al final son las que soportan toda la columna de la carga paletizada, e incluso llegar a inclinaciones o a colapsos. Por lo tanto, como vemos aquí, la resistencia de la caja ante una distribución en un ciclo de transporte puede sufrir determinadas incidencias
y que además podemos solventar fácilmente. Por ejemplo, aumentando la resistencia de la caja, variando el programa de enfardado, viendo cuál es el óptimo para mi sistema de embalaje. Y por supuesto, al final, el tener un mosaico de paletización que responda a esa altura que yo quiero transportar de producto. Ahora vamos al laboratorio. Me gustaría que hiciéramos un ejercicio de volver al origen de estas incidencias. Un embalaje está dentro de una carga paletizada, sale de la fábrica en perfectas condiciones. ¿Cómo nosotros reproducimos en el laboratorio este tipo de riesgos que han dado origen a las incidencias que acabamos de ver? Podemos decir qué elemento de la cadena de nuestro sistema de embalaje ha fallado. Si ha fallado el envase primario porque no ha soportado esa resistencia, o ha sido el embalaje de agrupación que, por ejemplo, ante un enfardado excesivo ha dado pie a que la arista se deformara, o por ejemplo ha sido un fallo del propio enfardado, se ha roto, se ha dado de sí, ya no contiene la columna. De esta manera ya podemos evaluar y determinar qué parte del sistema de embalaje podemos mejorar. Y no hace falta mejorar todos, conllevando a nuestra carga a un sobreembalaje y pudiendo reducir tanto en material como en costes el embalaje, que al final es algo que no aporta valor al cliente final. La reproducción de la vibración, por ejemplo, es un gran reto para la industria de los laboratorios de simulación. ¿Por qué? Porque en la normativa únicamente está presente la vibración vertical aleatoria como simulación de un transporte por carretera. En ITENE hemos implementado unos sistemas de grabación de este tipo de riesgos, no solamente en la componente vertical, sino también en las rotacionales, de tal manera que podemos reproducir fielmente lo que está sucediendo en el interior del camión y transportarlo a la mesa de vibración. De tal manera, podéis ver en las imágenes cómo estamos reproduciendo lo que sucedió en el camión mediante este equipo de grabación que hemos aplicado encima de nuestra mesa de vibración. Ahora pasamos a la siguiente caja, al siguiente embalaje, en donde me gustaría mostraros también otro tipo de riesgos que no vienen exteriormente, sino que se pueden deber incluso al propio producto. Una presión interna de un producto a granel o embolsados que generan una presión de dentro hacia afuera que también puede debilitar los paneles laterales, y en una carga paletizada, como sabemos, la estabilidad es lo primero para la seguridad en el transporte y también en la manipulación. Entonces, ¿qué puede suponer un producto interior que ejerza una presión sobre las caras laterales? Al final tenemos una deformación y un abombamiento, ¿vale? Aquí estoy forzándolo y tenemos la sensación también de que es un colapso, como el que hemos podido ver en el ejemplo anterior. Y por último, me gustaría enseñaros esta última caja por poder ver cómo el producto interior ha marcado en el suelo de la caja, en el fondo y también en las zonas superiores, en las solapas interiores, y este efecto es bastante característico de cualquier tipo de producto que al final sea rígido, y cuando luego después hacemos una compresión debido a un paletizado en remonte, se van a marcar ese tipo de productos sobre la superficie del cartón. Lo que debemos tener en cuenta es que este material es sensible a posibles humedades. Por lo tanto, estamos rebajando esa resistencia. Entonces, defectos como por ejemplo el que veíamos aquí de un efecto de compresión por el film, junto con reducción de resistencia, al final lo que puede hacer es que tengamos desalineamientos de esta verticalidad y podamos tener un derrumbe de la carga paletizada. Ahora volvemos al laboratorio, donde os presentaré otros equipos que utilizamos para esa simulación de los riesgos de la distribución. Vemos aquí otro equipamiento que es el compresómetro. Con él podemos reproducir los riesgos de compresión, determinando la fuerza y el peso que ponemos encima y si queremos hacer algún tipo de caracterización. Otro riesgo que podemos reproducir de manera conjunta con la compresión es la humedad y la temperatura. Dos riesgos que de forma crítica inciden en la resistencia de los embalajes. La humedad para los embalajes de papel y cartón y la temperatura para embalajes de plástico o basados en plástico. De esta manera podemos reproducir, por ejemplo, los riesgos que se dan en un contenedor marítimo, en el cual la compresión de manera conjunta con la temperatura y humedad que se dan en un transporte en barco por la noche y el día, con determinadas condensaciones, podemos reproducir este riesgo y al final tener efectos
como el que veíamos en las cajas de botellas, donde se nos marcan los productos por exceso de compresión y por una falta de resistencia del embalaje exterior. Otro tipo de riesgos que vemos en el ciclo de distribución, por ejemplo, puede ser las aceleraciones o los impactos horizontales ante un frenazo, ante una aceleración y, por ejemplo, en productos a granel o embolsados, debido a estos riesgos, los elementos interiores pueden moverse, desplazarse y desestructurar la resistencia, ¿no? Nuestro sistema resistente, y pueden darse situaciones como las que hemos visto anteriormente. Aquí podemos ver nuestro equipo de impacto, cómo el carro se desplaza y puede impactar a una determinada velocidad, que también hemos monitorizado con nuestros sistemas de grabación. Por lo tanto, ¿qué ventajas suponen una validación en el laboratorio frente a una prueba de ensayo-error en el que nosotros podamos enviar nuestro producto hasta un destino final? Pues, por ejemplo, ante un nuevo lanzamiento de un diseño nuevo de un sistema de embalaje, podemos tener la confianza de que nuestro sistema soporta los riesgos del ciclo de distribución, pero también en la detección de defectos. Como hemos visto, no sabemos si nosotros hacemos ese tipo de ensayo en real, dónde ha sucedido ese defecto, por qué y qué elemento del sistema de embalaje ha sido el eslabón más débil para poder desencadenar un posible defecto que suponga una reclamación. Pasamos a ver ahora la casuística de la distribución online. Como todos sabemos, en los últimos años ha habido un gran auge del comercio online, también aumentado por situaciones como el COVID-19. De hecho, de toda la población internauta española, el 76% de ellos compra en este canal. ¿Y cómo la industria se ha adaptado a esta creciente demanda? Pues como sabemos, una adaptación de este tipo y de este calibre no es fácil. Incluso ha llevado a determinadas empresas a utilizar sus sistemas de embalaje para distribución tradicional para este canal. Porque ¿qué podría ocurrir si utilizamos el embalaje de distribución tradicional para una venta online donde sufren otro tipo de riesgos? Los canales son muy diferentes y los riesgos asociados también lo son. En el canal tradicional, el embalaje va protegido dentro de una carga paletizada. La manipulación también es diferente, es manipulación mecánica. Por lo tanto, los riesgos de compresión y de vibración son importantes en este ciclo. Sin embargo, en la distribución e-commerce, como sabemos, hay una manipulación manual muy importante, habiendo un montón de etapas donde los riesgos de caída son los reyes en este ciclo de distribución. El producto necesita ser protegido de una manera diferente que la distribución tradicional. A continuación, volvemos al laboratorio para poder mostraros una comparativa con un sistema tradicional y un sistema especialmente diseñado para la venta e-commerce, en concreto de un producto tan frágil como son las botellas de vino. Como vemos, este sistema de embalaje es un embalaje complejo, no supone solamente un embalaje exterior, como es la caja, sino que requiere de ciertos bloqueos, ciertos posicionadores que puedan amortiguar los riesgos principales, que son las caídas. Ahora vemos cómo introducimos este tipo de sistemas bien posicionados y cerramos la caja. El protocolo de ensayos que vamos a realizar consiste en una primera etapa de manipulación donde realizamos estas caídas que comentábamos antes. Posteriormente se realizan unas vibraciones que representan ese transporte en diferentes orientaciones y, por último, una etapa nuevamente de manipulación. Para esta demo hemos utilizado los dos tramos de manipulación manual con las dos series de caídas a diferentes alturas y diferentes orientaciones de impacto. Como vemos en las imágenes, nuestro sistema de embalaje diseñado para e-commerce resiste de manera reiterada estas caídas en diferentes orientaciones. Aparecen ligeras deformaciones en esquina y en aristas y luego comprobaremos cómo el producto interior ha resistido de forma satisfactoria toda la secuencia de caídas. En este caso vemos un embalaje para el sistema tradicional que consiste en un embalaje exterior de cartón ondulado y unos separadores que evitan posibles fricciones o golpeteos que se pueden dar en vibración. Este sistema de embalaje no está previsto para caídas o impactos bruscos.
Con esta muestra vemos que solamente hemos podido realizar las 2 primeras caídas de la secuencia en diferentes orientaciones. Una de las botellas ha sufrido una fractura grave que ha supuesto la fuga de producto y el destrozo de todo el sistema de embalaje. ¿Significa esto que siempre tendré que rediseñar o diseñar un nuevo sistema de embalaje para la venta e-commerce? No siempre. Podemos utilizar aquellos sistemas de embalaje del tradicional si los adaptamos para los riesgos del canal online. Lo que sí que es verdad es que si un sistema de embalaje tradicional funciona para e-commerce, puede que estemos sobreembalando. Y viceversa, si un sistema tradicional falla en el comercio online, estaremos infraembalando. Por lo tanto, ¿qué ventajas tiene hacer una validación en el laboratorio frente a una prueba y error? Por ejemplo, para el lanzamiento de nuevos sistemas, podemos asegurarnos de que funciona y no falla en el laboratorio antes de ponerlo en el mercado. Por ejemplo, ante reducciones de material de embalaje o en nuevos ecodiseños para nuestro sistema. Por otro lado, tenemos sistemas que han sufrido incidencias en un ciclo de distribución. Podemos en el laboratorio asegurarnos de cuál es el eslabón más débil para poder incidir en mejorarlo sin tener que mejorar todo el sistema de embalaje en completo. Todo ello se traduce en un ahorro de tiempos por la agilidad en esa detección de incidencias y aplicación de mejora o en la validación de un nuevo sistema y también en la reducción de costes, porque evita mermas durante el ciclo de distribución, aumentando la confianza en el distribuidor y en el cliente final. Concluye aquí nuestra Lab Demo. Ahora volvemos a la sesión online de Packaging Óptimo junto con mis compañeros. Muchas gracias por asistir a la jornada de hoy. Esperamos que os haya servido de ayuda y hayáis podido comprobar qué estamos haciendo y qué realizamos aquí en ITENE. Esta segunda sesión ha sido un poco más de nuestra parte, de nuestro departamento. Hemos estado revisando y no habéis enviado ninguna pregunta, pero si os surge cualquier duda o si queréis comentarnos cualquier cuestión que os haya surgido, podéis mandar un correo a jornadas@itene.com. Esperamos que haya sido de vuestro interés y no sé si quieres añadir algo más. Nada, que muchísimas gracias por asistir y estamos en contacto. Muchas gracias.